La resistencia de materiales, en muchas ocasiones conocida como mecánica de materiales, son términos relativamente indistintos. Es una disciplina de la ingeniería mecánica, la ingeniería estructural, la ingeniería civil, la ingeniería de materiales, y básicamente estudia la mecánica de sólidos deformables mediante modelos simplificados. Entonces, la resistencia de un elemento se define como la capacidad para recibir esfuerzos y fuerzas aplicados sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo. Esta es una definición sacada de Wikipedia, pero que resume bastante bien. Según el libro de texto pueden encontrar varias definiciones, pero que en términos generales de fondo, el fondo es esta definición. ¿Cuáles son los antecedentes de la resistencia de materiales? Bueno, el antecedente más relevante es la mecánica del medio continuo, ¿sí? Que es básicamente una generalización, es un área del conocimiento que analiza las características comunes a los materiales deformables. Estos pueden ser sólidos o fluidos, pero desde luego considerando que están dotados de una continuidad. También ofrece herramientas para predecir el comportamiento tomando como base dicha hipótesis de continuidad. La mecánica del medio continuo ofrece un punto de vista unificado. Por lo tanto, al respecto de otras disciplinas, por ejemplo, la mecánica de materiales, la mecánica de fluidos, la hidráulica, la magnetohidrodinámica, y por lo tanto, la mecánica del medio continuo constituye la introducción natural al estudio de dichas disciplinas. Tiene como finalidad estudiar los esfuerzos que se manifiestan en el interior de sólidos, líquidos y gases, así como las deformaciones o los flujos de dichos materiales, y descubrir las relaciones mutuas entre los esfuerzos por un lado y las deformaciones o fluencias por el otro. El adjetivo continuo se refiere a la hipótesis simplificadora fundamental, y es que los materiales pueden idealizarse olvidando la estructura molecular o cristalina, como si estuviesen constituidos por una masa continua, sin huecos ni separaciones en su interior. Estos conceptos están tomados del libro de Elementos de Mecánica del Medio Continuo de Enzo Levi. Es un texto viejito, pero fundamental en el estudio de la mecánica del medio continuo y muy simple en su lectura y estudio. La resistencia de materiales forma parte de un conjunto de áreas del conocimiento cuya raíz fundamental es la física. ¿Sí? La física es la ciencia encargada del estudio de las propiedades e interacciones de la materia y de la energía desde sus componentes más básicos. ¿Sí? Desde luego hay grandes áreas del conocimiento como la física, la química, las matemáticas, etc. La física y la química están muy ligadas, en muchas ocasiones se estudia como físico-química, pero vamos a centrarnos en la clasificación, digamos, tradicional de estas áreas del conocimiento. Se pueden clasificar la física en dos grandes rubros. Uno, la física clásica, que es donde nos vamos a centrar, y otro, la física moderna, que tiene varios aspectos importantes, ¿no? Está la mecánica cuántica, etcétera, que eso no lo vamos a ver en este curso. Desde luego es un curso muy enfocado a la ingeniería mecánica, civil, etcétera, tradicional, en sus elementos esenciales. La física clásica tiene diferentes disciplinas, como es la mecánica, el electromagnetismo, la óptica, la acústica, la termodinámica. Dependiendo del libro de texto van a encontrar una clasificación parecida a esta, un poco modificada. Y la mecánica en particular es la que explica el movimiento de los objetos en el espacio o el efecto de las diferentes fuerzas en ellas. Por lo tanto, aquí es donde encaja la resistencia de materiales. La mecánica se puede estudiar desde el punto de vista de la partícula,
Se puede estudiar desde el punto de vista de sistemas rígidos, que son conjuntos de partículas que no se mueven unas en relación con otras, o como un sistema deformable de partículas donde las partículas se mueven unas respecto a otras, es decir, tenemos un cuerpo que tiene deformaciones internas. La resistencia de materiales va a estar en este sistema deformable, dentro de este enfoque de estudio, y podemos distinguir tanto la mecánica estadística como la mecánica del medio continuo, que como comentamos en la diapositiva anterior, es la disciplina donde encaja la resistencia de materiales. La mecánica del medio continuo se puede dividir en medios continuos sólidos, medios continuos fluidos y también medios continuos viscosos. Los medios continuos viscosos, evidentemente, se tratan de materiales cuya deformación va cambiando con el tiempo, ¿sí? En un material viscoso, nosotros aplicamos una fuerza y la deformación no es instantánea, sino que se va dando con el tiempo. En realidad, todos los sólidos tienen una parte de viscosidad, incluso todos los fluidos, pero bueno, en general es ignorable en muchas ocasiones, ¿no? Los sólidos los podemos distinguir entre sólidos elásticos o sólidos inelásticos. Los sólidos elásticos son aquellos donde si yo impongo una deformación y de repente retiro las fuerzas que están imponiendo esa deformación, se regresa a su condición inicial. Los sistemas inelásticos son aquellos donde yo impongo una deformación determinada, retiro la fuerza que está imponiendo tal deformación y el sistema no se recupera a su configuración inicial, sino que queda con ciertas deformaciones remanentes. Los sólidos elásticos, también los inelásticos, desde luego, pero los sólidos elásticos pueden ser lineales o no lineales, es decir, independientemente de que yo al retirar la fuerza que impone una deformación se regrese a su posición inicial, la condición de linealidad quiere decir que si yo aplico una cierta fuerza se me genera una cierta deformación, si yo aplico el doble de fuerza se me impone el doble de deformación. O de otra manera, si yo impongo una deformación y necesito una cierta fuerza, si yo impongo el doble de deformación, voy a necesitar el doble de la fuerza. En el caso no lineal no es así. Yo puedo imponer una deformación a través de una fuerza. Si yo impongo el doble de la deformación, pues a lo mejor voy a necesitar el triple de fuerza o voy a necesitar nada más 1.5 veces la fuerza, ¿sí? Entonces la relación entre fuerza y deformación no es lineal, esa es la diferencia. Entonces podemos tener materiales elásticos lineales y materiales elásticos no lineales. La diferencia, de nuevo, la linealidad viene dada por la relación entre la fuerza y la deformación y la elasticidad viene dada por cómo queda el material una vez retiramos las fuerzas. Si tenemos un medio continuo, si tenemos un sistema deformable, continuo, sólido, elástico y lineal, la teoría de elasticidad en deformaciones pequeñas es la que nos estudia este comportamiento. Y si nosotros hacemos consideraciones simplificativas al respecto de los patrones de deformación, que ahorita en la siguiente diapositiva veremos este tema, estamos hablando de resistencia de materiales. Entonces, la resistencia de materiales explica el movimiento de objetos en el espacio o el efecto de las diferentes fuerzas sobre ellos en sistemas deformables, continuos, sólidos, elásticos, lineales y con deformaciones pequeñas. Así pues, de la mecánica del medio continuo, en caso específico de sólidos elásticos lineales, tenemos la teoría de la elasticidad, es un caso particular de un continuo genérico. Y la teoría de elasticidad
al igual en términos generales que la mecánica del medio continuo, pero en particular en la teoría de elasticidad, se fundamenta en el estudio o en la detección o en el planteamiento de tres grandes tipos de relaciones o ecuaciones. Por un lado están las ecuaciones de equilibrio o movimiento, también se les conoce. De hecho, en el caso dinámico, tendríamos una ecuación del movimiento que no deja de ser en el fondo una ecuación de equilibrio, donde el movimiento lo sustituimos por fuerzas inerciales. Tenemos ecuaciones de continuidad o compatibilidad y tenemos relaciones constitutivas. Las ecuaciones de equilibrio son las que nos garantizan que haya equilibrio en las fuerzas internas, en los esfuerzos. Entonces, generalmente son ecuaciones donde se relacionan los esfuerzos internos que ocurren en el material. Las ecuaciones de continuidad o compatibilidad nos garantizan que las diferentes deformaciones que tiene el cuerpo sean compatibles entre sí, es decir, que el material antes de los esfuerzos sea un continuo y después de los esfuerzos siga siendo ese mismo continuo compatible con el sistema inicial. Y las relaciones constitutivas lo que hacen es relacionar los esfuerzos y las deformaciones. Entonces, ecuaciones de equilibrio verifican o plantean las relaciones que tienen que tener los esfuerzos internos para que haya equilibrio. Desde luego, esfuerzos internos también con las fuerzas externas. Las ecuaciones de continuidad establecen las relaciones o las relaciones que deben de cumplir las diferentes deformaciones que hay en los diferentes puntos del cuerpo. Y las relaciones constitutivas nos hablan más bien del material, nos dicen cómo se relacionan los esfuerzos y deformaciones y en general depende del material y se obtienen típicamente por medio de pruebas de laboratorio. Entonces los dos primeros, las ecuaciones de equilibrio y continuidad, suelen ser planteamientos teóricos y las relaciones constitutivas suelen ser planteamientos basados en pruebas de laboratorio. Si nosotros hacemos hipótesis simplificativas sobre la continuidad, por ejemplo, que las secciones que inicialmente eran planas permanecen planas tras la deformación, esta es la hipótesis fundamental, entonces se simplifica muchísimo el estudio de los sólidos elástico-lineales y a eso se le conoce como mecánica de materiales o resistencia de materiales. ¿Sí? La mecánica de materiales o resistencia de materiales no es más que teoría de elasticidad haciendo hipótesis simplificadoras sobre las ecuaciones de continuidad. Dentro de la mecánica de materiales tenemos dos grandes enfoques, la mecánica vectorial, es decir, el estudio de las fuerzas y esfuerzos como vectores. ¿Sí? En un caso extrapolado genérico sería la mecánica tensorial o el uso de tensores para estudiar, digamos, las características innatas de los esfuerzos. Pero también podemos tener enfoques energéticos. La diferencia es que la mecánica vectorial trata, como dice su nombre, con vectores y los enfoques energéticos tratan con las problemáticas de conservación de energía y a final de cuentas el tratamiento de la mecánica se reduce en términos generales a valores escalares, no vectoriales. En algunos casos, como veremos en el curso, es muy conveniente este enfoque. Nosotros en general nos vamos a centrar, por lo menos al inicio del curso, en lo que es la mecánica vectorial, es decir, el tratamiento de vectores, el tratamiento de esfuerzos y fuerzas como vectores y sus relaciones.